Muy buenas a todos, sean ustedes bienvenidos al curso de programación de PineScript. Recuerda que este curso tiene como objetivo que tú en una semana, un día, depende de cuánto lo veas, pues al finalizar, si tengas nociones de programación o más o menos, puedas ya empezar a programar tus indicadores, puedas empezar a hacer tu Pine testing. Y este es el objetivo principal, mucha gente lo va a ver, así que pues voy a explicar básicamente desde cero. Está todo este indicador que nosotros hicimos en los videos pasados, que es un cruce de EMAS y un RSI para los nuevos, pero puede ser cualquier indicador, puede ser uno que tú hayas sacado o que tú tengas pues curiosidad. De hecho, va a haber una serie de videos de muchos traders en los cuales voy a probar sus estrategias justamente cuando compran y cuando venden. Y aquí nos vamos a Pine Editor y lo que vas a ver es que primero pues está, mandamos a llamar al indicador de RSI y después mandamos aquí a mandar al indicador de EMAS. Pues básicamente en el indicador de EMAS tenemos un plot shape que cuando se cruzan pues nos dice acá bajista o alcista, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que cuando estas se cruzan nos dé una señal de compra, ¿no? Un long, que sería que cuando se cruza y es menor de 30 el RSI, pues nos da una señal de cruce bajista en este caso o alcista. Lo podrás ver así, pero tú dices, pues a lo mejor no es tan redituable, ¿no? ¿Qué tan redituable es? Bueno, pues para ello vamos a empezar a hacer la simulación de estrategias. Primero que nada, te voy a ayudar básicamente en un montón de código y horas que yo ya he desarrollado y te la voy a poner más fácil porque te voy a dar ya el código que yo tengo maestro. No te voy a cobrar nada, no te voy a vender ningún curso, sino te voy a dar la estrategia que yo ya tengo aquí posicionada y que de hecho lo ocupo para tradear ya en automáticamente. Te la voy a dar aquí para que tú la tengas y te voy a ir explicando línea por línea. Bien, lo primero que vamos a ir es aquí en indicador y lo vamos a borrar. Esto acuérdate que puede ser en cualquier otro indicador. Si yo tengo uno que he bajado de internet y lo quiero ver qué tan rentable es, lo puedo hacer. Pues le doy aquí en Strategy. Se va a poner idéntico. ¿Qué pasa? Que si yo lo guardo, aunque yo haya puesto las indicaciones aquí de los condicionales, no me va a dar datos, pero ya lo está marcando como una estrategia, si te das cuenta. ¿Qué sucede? Que yo lo que necesito en este indicador es decirle a la máquina dónde comprar y dónde vender. Entonces nos vamos a ir al final de todo esto. Vamos a comentar y vamos a pegar el código que yo ahorita te estaré dando. De hecho, te voy a dejar este código completo en la descripción o en un comentario o en una página, dependiendo, o sea, si cabe, claro. Pero si no, me lo puedes ir a pedir a mi Instagram, que está abajo, o a mis redes sociales. No te preocupes, te lo voy a dar gratis, no te voy a cobrar nada. Pues ya copiamos el código. El código lo copiamos y aquí está, directamente en estrategia. Espera, está largo, está largo. Aquí. Desde aquí empieza lo que yo acabo de poner. Todo esto lo que ya hemos hecho, nada más le cambiamos el nombre aquí en Strategy. Y este es el código que yo te doy. ¿Qué es cuidar trade? Pues básicamente es una función que veremos más adelante que nos ayuda a que cuando vayamos ganando, recuperemos las ganancias. Esto es, lo veremos más adelante. Cantidad de contratos, esto lo borramos. ¿Por qué? Porque vamos a tradear con diferentes monedas, pero tenemos aquí el take profit, el take profit to, el stop loss y el número de barras que se abren. ¿Y cuánto vamos a cuidar de ganancia? Esto también lo veremos más adelante. Primero el take profit. El take profit es cuando nosotros vamos ganando, cuando ya por ejemplo aquí tenemos short, aquí tenemos un cruce bajista y ya nos comimos esto y de repente luego lo que hace el mercado es que esta parte de aquí se va para arriba, ¿no? Vaya, eso realmente nos jode. ¿Por qué? Porque si tú estás en una estrategia, lo que quieres es ganar. Entonces, cuando llegues aquí, lo que tú vas a querer es que te cuide el take profit, que cierre la operación. Tenemos que ser cuidadosos también en ello, porque imaginas que lo pones aquí, pues se va a llevar directamente, perdón, se va a llevar directamente esta operación, se va a llevar aquí y aquí. Entonces, se va a llevar ambas, ¿no? O sea, tú a lo mejor pudiste ganar más, pero por cuidar el profit, el trade, pues comiste menos del dinero que podías ganar. Básicamente, ya tenemos aquí el cuidar el profit, el stop loss, que sucede que cuando nosotros vamos ya a una cantidad perdiendo, lo que vamos a querer es
tener un stop loss que nos saque en ventaja. El stop loss, pues básicamente lo damos aquí en esta parte de aquí y le damos en posición larga o posición corta. Como ves, yo la tengo en favoritos. Por ejemplo, si hubiéramos entrado aquí en una posición corta, pues este es el trade profit. Lo verde, por ejemplo, aquí te da 3,91 y voy a cerrar tantito el PineScript y aquí te da el stop loss de cuánto estás dispuesto a perder, ¿no? Muchas veces estamos dispuestos a ganar un un precio, pero perdemos poco. ¿Para qué? Para que sea un 3-1, un 2-1. De hecho, aquí te lo da rasgo beneficio 5,71, o sea, 5-1. Y aquí el stop loss está, por ejemplo, en un 1%, ¿no? O sea, si llega y se va para acá, pues se cierra la operación y así no perdemos dinero. En cambio, si continúa, pues vamos ganando dinero. Esto en las estrategias de PineScript de corazón no te lo dan gratis y cuesta programarlo, así que por favor ayúdame a darle un super like, porque este script te va a servir muchísimo. Pues una vez que ya sabemos esto y después vamos a ver el take profit, el cuidar directamente el profit que ya tenemos, vamos a empezar como si fuéramos unos novatos, ¿no? Como si lo que te da Binance. ¿Qué te da Binance? Te da comprar y vender. Entonces, aquí ya tenemos nuestra señal de entrada, ¿no? Que es long cruce y bajista. Pues yo ahorita te los he puesto aquí abajo, en donde está la opción de entrar directamente eh, a comprar. Long Confirm. Aquí tú le vas a poder dar condicionales, le vas a poder dar un AND, que ahorita lo vamos a ver, pero ahorita vamos a empezar con Long Cruise. O sea, estos cruces de bajista, alza, bajista, los vamos directamente a tomar ya como una estrategia. Entonces, cuando tú entras aquí, pues entras en Long y le dices a la estrategia. Le dices primero condicionar, que es isFlat. IsFlat básicamente es que si hay una operación que está eh, en, abierta, ya sea de short o de long, no entre. Esto es muy, muy circunstancial porque cuando tú estás programando, la máquina no sabe si tú quieres entrar en long o en short. Entonces tú probablemente estés en Binance en una operación de long y de repente te diga, ah, pues me apareció la operación de short, entramos en short. Y estás en long y en short y no estás ganando nada, al contrario, estás perdiendo, porque obviamente cada operación cuesta. Pues esto lo que hace es básicamente que si hay alguna operación abierta, si las operaciones están en ceros, o sea, no hay ninguna, permita la entrada. Si no, pues directamente no te deje. Entonces aquí, si es verdadero, si no hay ninguna operación, acuérdate de esto, y key long confirm, que en esto sería el cruce de medias, y no hay una operación en short. Esto yo lo puse para que directamente confirme. Y también el long es falso, o sea, igual está súper mega confirmando. Pues te permite abrir una operación en long. Entonces le doy en guardar. Lo mismo aquí es en short, pero vamos a ver qué pasa. ¡Tarán! Ya tenemos una operación directa aquí que nos dice qué pasaría si nosotros compramos y vendemos en cada una de estas operaciones. Mira, vean. Aquí tú estás en short y después otra vez llega aquí el long. Pum, se posiciona. El stop loss. Aquí otra vez. Y así, suponiendo que tú compraras y vendieras en cada cruce de medias, ¿cuánto estarías dispuesto a ganar? Vamos aquí a dejarlo. Recuerda que esto es una muestra del indicador que aquí tenemos, hmm, que es el cruce de medias. O sea, en cada operación va a estar dando un long y un short, como aquí lo ves. Esto es la misma opción. O sea, si tú tienes otro indicador, pues lo que vas a hacer es que te vas a ir aquí y le vas a poner en long confirm. Es más, te lo voy a comentar para que digas, aquí pones tu activador. Activador en largo. Y luego te voy a poner aquí abajo también para que tú ya nada más lo pongas y lo dejes. Aquí pones tu activador en... Pues básicamente esto nos va a ayudar en entrar en largo y en entrar en corto. Y cuando entro en largo, aquí abajo, en esta condicional, el if, nos va a decir que si entramos, nos va a dar
System Info Currency nos va a decir si entramos en BTC, Nos va a decir el Stop Loss, el Take Profit. En este caso yo estoy poniendo Take Profit 1, pero también le podría poner el Take Profit 2. Esto de Take Profit aquí directamente lo puedes modificar. Por ejemplo, te vas acá en entrada de datos y hasta aquí abajo te aparece el Take Profit. ¿Cuánto vas a querer por cada operación tomar el porcentaje, ¿no? En este caso yo los tengo en ambos en 5%, pero aquí los tengo en 50, o sea, realmente es lo mismo. Llegan los dos, el take profit primero y el segundo, y lo toman todo. De hecho, aquí se me pasó, este es el take profit 1 y aquí este es el take profit 2. No te preocupes, ahorita lo vamos a corregir para que tú lo veas. Pero aquí ya te está haciendo una operación, pero no te está cuidando el trade, te está entrando nada más en comprar y vender. Estas operaciones generalmente las hacen muchos traders con indicadores, ¿no? Que te dicen, ah, pues aquí cómprale y aquí véndele, ¿no? Pero qué tan rentable es, pues aquí te das cuenta que el cruce de medias no te es rentable ni en 4 horas, ni en 3 horas, ni en 2 horas, y ni en una hora, ¿no? ¿Y por qué no te es rentable? Primero vamos a aprender a configurarlo bien. Te vas aquí a la ruedita, le das en propiedades y tú estás entrando con un capital inicial de $1.000.000. Nadie tiene eso. Bueno, al menos yo no. Ojalá que alguno de mis seguidores sea muy afortunado. Pero aquí yo le voy a poner, yo entraría con $100, ¿no? O sea, vale mucho porque digamos que esto también no tiene apalancamiento. O sea, yo entraría $100 y apalancado, ¿no? Tamaño de la orden. Aquí este es el tamaño de la orden que tú vas a entrar. En este caso, capital inicial, yo tengo $100. Yo el tamaño de la orden voy a apostar el 100%. Yo le estoy poniendo $100 o bien podría ponerle el 100% de mi patrimonio neto. ¿Cómo funciona esto? Que yo en cada operación, así pierda o gane, siempre voy a apostar $100. Si yo aquí le pongo el porcentaje de mi patrimonio neto, significa que en cada operación, por ejemplo, aquí te vas en lista de transacciones, yo empecé con, hasta acá abajo, yo empecé con $100, aquí directamente te dice, y conforme voy perdiendo, voy apostando menos. Voy apostando realmente menos, ¿no? Entonces, en el resumen, empiezo bien y empiezo a perder más dinero. Si te das cuenta, aquí estoy en 35.25 porque el último me, me estalló. ¿Cómo funciona esta gráfica? También muy buena idea. No tiene mucho sentido, digo, el verde es directamente las operaciones ganadas, lo morado son las operaciones que vas perdiendo en esta línea de tu patrimonio. El 100, pues entramos con $100 y tú aquí perderías, por ejemplo, el 35%. Ya te das cuenta, de $100 pierdes $35.25. Ya has aprendido a cómo modificar y cómo entrar directamente al mercado, ¿no? Pero eh, yo, yo quiero que pues en esta ruedita de aquí yo entre con cada operación en $100. Contratos sería comprar 100 bitcoins, por si te lo preguntas, dólares, patrimonio neto. ¿Ok? Entonces yo aquí ya entro y fíjate, tengo más dinero, aún así perdí más o menos la misma cantidad, pero perdí menos. ¿Por qué? Porque esas pérdidas me hicieron que cada vez que entrara con $100 se cerrara la operación en cierto porcentaje. Incluso si tú ya aquí te vas en la lista de transacciones, te vas a dar cuenta que cuando se hace el take profit estaba en 2.49, take profit 2, se va. Ya no quiero que tenga take profit 2. Esto nada más lo puse por si hay gente que le gusta dividir el take profit. Pero a mí me gusta realmente tener una sola entrada y una sola salida. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo hago? Pues te vas aquí y te vas a 100%. Recuerda, este es el Take Profit 1, Take Profit 2. De todas maneras va a estar ahorita corregido. ¿Cómo lo vamos a corregir? Pues nos vamos aquí a resumen en Paint Editor y nos vamos aquí a... ¿Dónde está? Take Profit 1 y aquí Long Take Profit. Nada más se me olvidó, le puse Take Profit 1 y copiamos y pegamos y le ponemos aquí abajo el Take Profit. Ok, lo guardamos y ya ahorita que se guarde ya va a estar corregido. Mira, ya está aquí corregido, ya te dice el Take Profit 1, Trade Profit 2, el Stop Loss, parece como Long, ahorita otra vez lo corrijo, se me pasó, perdón.
y el número de estrategias con las que tú vas a entrar a cuidar el trade. Ahorita vamos a ver eso. Pues básicamente ya tenemos aquí la estrategia, pero yo ahorita quiero hacer una estrategia más rentable. ¿Te acuerdas que por eso usamos una doble confirmación en la serie de videos? Pues en la serie de videos usamos el RSI y el indicador de EMAS, ¿no? Y todo esto lo pusimos en esto, long cruce y está de 30. Imagínate que tú tienes aquí ya tus condicionales en la línea 86, bajamos y lo único que vas a poner es aquí y listo. Y ahora vamos a subir, control C, pegamos y ya. O sea, ya va a entrar que cuando haya un cruce de EMAS y sea menor que 30 del RSI, compre. Si hay un cruce de EMAS y sea mayor que el RSI en 60, venda. Eso ya lo vimos en el video anterior, de hecho. Si no estás suscrito o no has visto el video, te dejo aquí en una tarjeta. Y pues ya te vas en simulador de estrategias y como lo ves ya son menos operaciones, ¿no? Ya realmente entras ya muy pocas veces y ya en una hora pues entra una cosa de nada, se hacen 9 operaciones. Pero fíjate cómo ya cambió aquí. Esto ya es una estrategia rentable. Tú empiezas con $100, vas a perder $4, pero vas a ganar 16. O sea, al final de esto vas a ganar los 16. Estos son la máxima serie de pérdidas. Justamente yo empiezo aquí con mis $100. La primera operación la pierdo. La segunda ya la empezaría a ganar. Y ya para la tercera, o sea, la segunda ya estoy, ya le empezaré a ganar, y ya para la tercera ya gané y ya empiezo a ganar y ya tengo rentabilidad en el mercado. Si te fijas, es un margen de ganancias bastante alto, es un indicador muy bueno que tú ya podrías ahorita empezar a usar en 15 minutos. Si nos vamos, por ejemplo, a 45 minutos, de $100, 5 operaciones y perdí 3. Pero fíjate, perdí y aquí tuve directamente hasta 105 primero en ganancia, había ganado 5 y los perdí en 45. En una hora, $19. ¿Qué sucede con esto? No todas las estrategias son rentables en el tiempo. No existe indicador ni estrategia que pueda ser rentable en todas las líneas del tiempo. Si tú conoces una, directamente dime, aconséjame, déjame y yo te lo programo. Si tú me enseñas el Binance, gratis, literalmente, pero no existe. ¿Por qué? Porque aquí cambia también, por ejemplo, el take profit, ¿no? Aquí nosotros estamos agarrando un 5% de take profit y estamos poniendo un stop loss de 2%. ¿Qué pasa cuando hay gente que, por ejemplo, es 2% es mucho realmente de stop loss, que quiere poner un 10%? Todas, 100%, 100%. Pero ¿cuánto es 10% en el mercado? Tú ahorita no estás entrando apalancado, tú estás entrando en porcentajes que directamente te está dando aquí el indicador, ¿no? Te está diciendo, 10%. Pues bueno, 10% en estas estrategias significa que tú en un apalancamiento que tú lo tienes en 5x, 10 por 5, 50. Y si no, pues nos vamos a la mataburros para que veas. 10 por 5, ay, perdón, no, mira, me mató. 10 por 5, 50. ¿Y qué sucedería? Que tú estarías teniendo un stop loss del 50% en un apalancamiento 5x en futuros. Si tú estás comprando aquí para en spot y todo, está perfecto porque siempre vas a estar ganando. Por ejemplo, aquí en 4 horas, pues vas a ganar $19 directamente si apuestas 100, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, estás en futuros, pues vas a ganar $19, pero vas a tener que dejar el 50%. Ah, pero otra cosa, también vas apalancado, entonces 10. Entonces ya no entrarías directamente con $100, entrarías con 20. 20 por 5 da 100. ¿Por qué? Porque estás apalancado 100x. Entonces aquí, directamente cuando tú te estás apalancando, estarías ganando de esos $20 el 100% en 4 operaciones. Para mí esto es increíble, es fabuloso. Hay mucha gente que le encanta,
apostar más 150, yo aquí te estoy poniendo directamente, pues un stop loss decente, ¿no? Que es muchísimo. Aquí son 50, son el 10% en 5x, ¿no? Si te apalancas en 10x es 10, el 100%. Y si te apalancas directamente ya en 100x, te alcanza el stop loss. Tendrías que poner directamente más stop loss y a veces Binance no lo permite y yo no te aconsejo entrar 100x apalancado. Te aconsejo que entres máximo 5x, 10x. Aquí 10x ya sería el 100%. Pero como lo ves, pues tendrías una rentabilidad bastante buena en 4 horas, ¿no? Si nos bajamos a 15 minutos, sigues teniendo rentabilidad, aunque vas a tener 4 operaciones directamente pues, en pérdida. Si nos bajamos directamente más a 3 minutos, por ejemplo, aquí, vaya suerte. Qué interesante, ¿eh? Vaya suerte. Qué curioso. El chiste es que tú te puedes aquí apalancar, pero hay gente que no está dispuesta a perder el 50% de su patrimonio, ¿no? Porque a lo mejor tienes una cuenta que estás jugando con millones, que estás haciendo cosas. Pues yo lo dejo en 2% y aquí es tú, 3 por 5, 15%, está muy bien. Y aquí es donde ya vemos cómo es distinto entrar al mercado, ¿no? Cómo ya aplica más el término de la paciencia, tu estrategia, tu rentabilidad, tu tiempo que vas a llevar aquí. Por ejemplo, aquí ya te está fulminando la cuenta en cualquier operación, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente le subiste. Tú, por ejemplo, le subes un poquito más, 3.1. Puedes seguir, ¿eh? De verdad que cada estrategia cambia muchísimo en el mercado. Por eso mismo vamos a ir al siguiente punto, que aquí yo ya te lo programé, que es el take profit. El cuidar, perdón, el cuidar el take profit, ¿no? O sea, cuando tú ya vas en un trade y ya vas cuidando el profit y dices, pues yo quiero directamente ya ganar. ¿Qué es esto? Esta opción es el número de barras cuando la estrategia se ha abierto y no permite cerrar aunque esté en ganancias. O sea, te va a decir una solamente. Que para que muchas de estas falsas estrategias es de que tú, por ejemplo, aquí no tenemos ninguna, pero tú compras, aquí vendes e inmediatamente te sube la siguiente barra. ¿Y qué sucedería? Que aquí vas perdiendo, ¿no? Aunque diga bajista, pero ¿cuántas barras pasaron? Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues estas barras te van a decir, vas perdiendo, pero no te voy a cerrar la operación hasta que una o no toque el stop loss o directamente tú ya tengas esas ganancias garantizadas en un número de barras o esas pérdidas en un número de barras, siempre y cuando toque el stop loss. Y también se surjan bastantes. O sea, si tú, por ejemplo, aquí abres la operación, imaginemos que yo aquí la abro, que aquí la estoy abriendo, va a contar una barra y va a decir, cerró en take profit, perfecto, pum, ahí directamente se cuenta. O va en stop loss, no lo voy a dejar cerrar a menos que toque el stop loss de Binance. Y si no, pues voy a permitir que tenga un tiempo en el cual tenga un take profit, un profit en el cual se pueda cuidar, ¿no? Pues esto es básicamente lo que hace. Y ahorita vas a ver cómo hace unos cambios impresionantes. Nos vamos hasta acá abajo. Aquí yo lo tengo ya comentado. Por ejemplo, tengo comentado que cierra ya en profit. Es una condicional, lo vamos a descomentar. Long y para short. Lo guardamos. Fíjate cómo va a cambiar. Vaya, nos dio sorpresas. Vamos a ponerle más stop loss porque a lo mejor es demasiado tacaño, ¿no? Vamos a ponerle aquí en el stop loss. Stop loss, bueno, aquí es directamente. Y le vamos a poner un 5%. Oye, mejor 50x. Aquí, por ejemplo, ¿no? La rentabilidad en 3 horas es 100%, ¿no? O sea, no necesitas tenerlo, pero ya no llegas directamente al límite. O sea, ya no vas a llegar a, por ejemplo, aquí, que fue el take profit, que fue de 5% como lo teníamos. Aquí pues ya va a tomar el profit de cuando esté en ganancias. Esto es
muy bueno y de verdad, de todo corazón, es mucho lo que te quita en pérdidas dependiendo de tu estrategia, pero también va a haber mucha gente que le va a encantar estar perdiendo el 50% de su capital. Ahorita, como vemos, es una estrategia muy buena y no se pierde, pero muchas veces sí. Y debes de tener cuidado, y te lo digo que es una mala práctica, estar intentando perder todo tu capital en una sola operación o la mitad de tu capital. Generalmente lo que tú debes de perder en tu capital es 15-20% máximo. Y con esto pues ya lo vas a poder tener. ¿Qué otra cosa seguiría? Aquí voy a explicar lo que hace. Primero ve si hay una operación que esté abierta, en este caso es verdadero, o sea, que es true. ¿Por qué? Porque está abierto y el short también está, en este caso, abierto. Y aquí, por ejemplo, en long está abierto y que va a cerrar un long y aquí que va a cerrar un short. Pues básicamente, si esto ya está abierto y la cantidad de profit, que en este caso, por ejemplo, es el 0.46%, que lo estamos poniendo aquí, Take Profit Curve. Pero si yo, por ejemplo, le aumento a uno, ya me hizo una operación aquí, ya me hizo perder dinero. ¿Te das cuenta? Aquí directamente, cuando ya nos vamos al simulador de estrategias, ya cambió de un beneficio que yo había tenido en una operación buena, a tener un beneficio pérdida. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a cuidar y que no nos quite el mercado lo que ya nos dio. ¿Por qué? Porque como tú lo ves aquí, nos pudimos haber comido el 0.3%, lo voy a poner porque no me deja, 0.3. ¿Y cómo hubiera cambiado la gráfica? Hubiéramos salido con el 5.46 de nuestro patrimonio. Otra de las cosas más maravillosas, y por qué, por ejemplo, funcionó aquí, en este que es en pérdida y en este que no está en pérdida, no se activó, es porque en los números de barras que tú entras, aquí en esta condicional, en el número de barras que tú entras, se va a cerrar. Esto es a lo que yo te decía, de que cuida el número de barras que entra, en este caso es una. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo está esta condicional de cerrar ya en profit o no cerrar en profit? Pues nos vamos aquí y nos vamos a esta condicional. Si la estrategia aparece ya en profit y es mayor al take profit curve, o sea, esta condicional, si es mayor a 0.3 y las barras desde que se inició la operación son una, perdón, si es menor, o sea, si esto es menor que 0.3 y las barras es mayor a una, entonces no me importa porque ya sé que va a perder. Directamente ciérrame la operación y aquí nos vemos. Esto es muy, muy importante porque muchas veces cuando nosotros abrimos una operación, por ejemplo aquí, lo voy a poner en el ejemplo, qué bueno que nos agarró este ejemplo, nos vamos aquí, aquí ya está en short y han pasado una barra, dos barras, tres barras, pero todavía no se ha alcanzado el take profit. Pero ¿qué sucede? Que si aquí, por ejemplo, se hubiera alcanzado el take profit y esta cosa no sube en líneas rojas o baja en líneas rojas, ciérrame la operación. ¿Por qué? Porque el mercado no se tarda tanto tiempo en estar pensando en lo que va a hacer. Aquí directamente dice stop loss, pero es take profit, o sea, de que se logra la operación es take profit. No sé por qué parece, pero ahorita lo veo. Pero aquí lo que tenemos que cuidar es que, por ejemplo, aquí llega, e imaginemos que aquí el mercado no hubiera cerrado, si no hubiera hecho esto. O sea, si hubiera ido hacia arriba o si hubiera quedado lateralizando. Entonces, cuando se queda lateralizando es malo. ¿Por qué? Porque tú no sabes a dónde va a ir el mercado. Ya empieza la volatilidad y de repente puede salir que empieza a lateralizar y se va una línea hacia acá o se va una línea en baja. Pues bueno, para cuidarlo, en mi experiencia, lo puedes quitar. Mucha gente tiene sus propias estrategias. Lo puedes quitar y en ese momento, pues ya te darás cuenta si es en compra o si es en venta. Básicamente, esto hace milagros
en el momento de estar cuidando y cerrando operaciones para que tú puedas entrar ya en futuros y pues puedas entrar en indicadores, ¿no? O sea, puedes decir, si empiezo a ganar, pues quiero esto, se pueda hacer, quiero esto. También empiezas a darte cuenta cómo puedes hacer operaciones buenas y te puedas estar llevando tu comisión y ya tengas también un claro ejemplo de dónde poner los stop loss o los take profit. Esto te lo estoy dejando aquí en el Pine Editor. Te vas aquí. Cuando se entre, yo hasta estaré dejando una captura de pantalla. Pero cuando tú tienes una operación en long, te va a aparecer aquí primero la operación, que es long, dos puntos, la moneda o el contrato, el futuro, la acción, etcétera, que tú vayas a entrar. En este caso sería BTC, te lo voy a marcar. Te va a aparecer también el stop loss, la cantidad de stop loss que tú vas a poner en BTC. Te va a decir el número exactamente, no sé cuánto, te voy a estar dejando la captura. Y el take profit. El take profit, en este caso, ¿en dónde va a cerrar? Y tú te vas en Binance y lo pones directamente ahí. Y te olvidas del mundo hasta que te llegue esta alerta. Esta alerta en Take Profit, Alex Take Profit, aquí, tomar el profit. Aquí te va a decir, está lateralizando, que no sube, que lo cierres. Y perfectamente tú lo vas a cerrar. Y te lo vas a cerrar contento, nada de que voy a ganar, nada. ¿Por qué? Porque estás respetando una estrategia en la cual tú ya llevas bastante tiempo programando y viendo. Y entonces tú lo que estás haciendo es que no estás entrando al mercado a ver si tienes o no rentabilidad. Tú ya entras al mercado y ya entras sabiendo lo que te vas a permitir perder y lo que te vas a permitir ganar. Tú vas a perder, por ejemplo, en este caso, que ahorita tendríamos un porcentaje de pérdida, que sería en este caso de 5% el stop loss. Como que me dices, que una vez vamos a quitarlo, donde se modificaría aquí el stop loss. Te vas aquí al stop loss, te vas hasta acá y long stop loss, lo quitas esto de long y nada más le pones el stop loss. Perfecto, yo te lo voy a dejar ya todo comentado para que tú lo agarres. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que si tú ya entras al mercado y tienes tu stop loss y lo tienes en 5%, pues esos 5% los vas a respetar. Si tú te vas a llevar, por ejemplo, vas apalancado 5x, pues te vas a respetar el 25% de stop loss. ¿Ok? No es gran ciencia. Aquí le vas a poner en lo que tú eres apalancado. Si tú vas 100x, pues le pones 100 por 5, 500% de stop loss. Si tú aquí vas al apalancado en 5x, pues le pones 25. Si tú vas apalancado 10, le pones 50%, etcétera, etcétera. Conforme tú vayas ganando en el apalancamiento, obviamente esto va a cambiar, ya es matemática, pero aquí ya te das cuenta y ya te hace ser una persona disciplinada en el mercado. Bueno, pues aquí no va a haber mentiras, te va a empezar a decir, por ejemplo, esta es una estrategia que usa dos indicadores. Este, por ejemplo, es en un minuto 100% directamente, en 4 horas 100%, no hay ninguna, o sea, de que falla. Y aquí yo quiero darte este indicador con mi obsequio, darte todo esto. Espero que me des un super like, que te sirva mucho, que cualquier comentario me digas, por favor, para que aquí lo podamos ir modificando conforme las dudas. Y esto sería prácticamente